espíritu anhela de su gracia y su verdad. Hola, bienvenidos nuevamente a los devocionales de las cartas de Juan. Hoy día nuestro texto se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, que dice así: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El apóstol Juan, escribiendo a los lectores de su época y hoy día también, esta palabra inspirada por el Señor, también nos habla a nosotros de que los espíritus, veíamos la semana pasada, toda enseñanza debíamos probar si es que esta venía de Dios. Ahora nos da una evidencia cómo reconocer cuando una enseñanza viene de parte del Espíritu de Dios. Acá dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cuando habla de todo espíritu, está queriendo decir toda enseñanza que se entrega, que los profetas en este tiempo estaban entregando. Cuando hablamos de profeta, cuando hablaban, entonces, ¿cierto?, al pueblo, en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos reconocer cuando esta viene de Él? Es cuando confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Este confesar que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué significa? Significa de que la persona o quien está entregando la enseñanza no debiese entonces rechazar esta gran verdad que Jesucristo, siendo Dios, acá ya reconoce que Jesús es Cristo, ¿cierto? Que siendo Dios tomó una naturaleza humana. Esta palabrita carne, en el griego que es sarx, puede significar cuerpo humano, quizás para que nosotros lo podamos entender. Entonces, toda enseñanza que confiese que Jesús tomó cuerpo humano, entonces esta es una enseñanza que viene de parte del Señor. Y hay un versículo que quizás también nos grafica en mayor intensidad esta verdad que estamos hablando. En Juan capítulo 1, versículo 14, dice así este versículo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Este verbo, que es Jesús, obviamente, ¿cierto? Usted bien lo sabe, y que dice en el versículo 1.1 de este libro que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces, este Jesús, que era Dios, tomó forma de hombre. Ya Jesús, teniendo una naturaleza divina, toma una naturaleza humana para poder habitar entre nosotros. Y este versículo y este verbo a mí me gusta bastante, y creo que en más de una ocasión lo he señalado. El habitó quiere decir en el griego que habitó en tienda, o hizo tabernáculo. ¿Se recuerdan lo que es un tabernáculo? En el Antiguo Testamento, el tabernáculo, lo que representaba quizás después el templo, es donde la presencia de Dios moraba en medio del templo. Esto es lo que hace Jesucristo al venir entonces como cuerpo humano, al tomar naturaleza divina. Ahora es el tabernáculo en donde mora la presencia del Señor. Y esta es la verdad que debemos nosotros reconocer. Cuando una enseñanza está acorde entonces a reconocer la naturaleza del Señor divina y también la naturaleza humana de Jesucristo, esto es una enseñanza que viene de parte de Dios. Jesús se hizo carne para habitar entre medio de nosotros, para que ahora la presencia del Señor, la presencia de Dios, ya no habite en templos hechos por manos humanas, sino que ahora habita en su persona. Y todo aquel que hoy día también deposita su confianza en Él, esta misma presencia que trajo el Señor a esta tierra también va a habitar en su vida. Por ende, también nosotros ahora somos templos del Espíritu Santo si creemos en Él. Un abrazo, querido hermano, y recuerde que ahora la presencia de Dios ya no habita en templos físicos, en templos hechos por manos humanas, sino que ahora la presencia de Dios habita en Jesucristo, que ha venido en carne, y habita también en todo aquel que ha depositado su confianza en Él. Un abrazo y muchas bendiciones.